Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando en la resolución de ejercicios de fuerza y leyes de Newton. Ya esta es la segunda parte de ejercicios, ¿ya? Y el primero dice, determine las componentes de la fuerza indicada, dada su magnitud y ángulo respecto del eje X, ¿ya? Cuando a mí me están entregando una fuerza, ¿cierto? Y no está en ninguno de los ejes cartesianos, me refiero al eje X o al eje Y, está en el plano, porque me están indicando, ¿cierto? Un ángulo. Este ángulo de 30 grados, por ejemplo, en la parte A, es respecto de el eje X, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a utilizar la siguiente expresión para poder calcular la que me están pidiendo, ¿sí? Ya, a ver, aquí voy a hacer un poco de espacio para poder trabajar acá. Ya, entonces, en el ejercicio A me están pidiendo, ¿cierto?, que calcule las componentes de la fuerza de 40 newton, ¿ya? Cuando tiene un ángulo de 30 grados. ¿A qué se refiere eso? La voy a dibujar acá. Si tengo la fuerza, perdón, primero tengo los ejes, ¿cierto? X y el eje Y, y tengo una fuerza que nace del origen, ¿cierto? Así, y aquí está mi fuerza, aquí estaría mi fuerza de 40 newton, ¿cierto? Y aquí tengo mi ángulo de 30 grados. Ya en el fondo lo que me están pidiendo es que calcule las componentes que hay, ¿cierto? En tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo voy a decir, para la componente de X, ¿cierto? Que va a ser f de X, es la fuerza por el coseno del ángulo, en este caso, ¿sí? F de X entonces resulta que es 40 newton por el coseno de 30 grados. Si yo voy a la calculadora, ¿ya? Y me fijo, ¿cierto? Primero que esté en la modalidad de o degrees en inglés, que significa grados sexagesimales, y ahí coloco, ¿verdad? Multiplico 40 por el coseno, la tecla cos de 30 grados, eso me da un valor de 34,64. O sea que la componente X es igual a 34,64 newton, ¿sí? Porque sigue siendo fuerza. ¿Ya? Ahí tengo la componente que sería esta parte que está acá, Fx. Y acá tengo Fi. ¿Para qué me sirve eso? Porque cuando tengo un sistema y tengo que sacar la fuerza neta, debo tener la fuerza neta, ¿cierto?, en un eje. Esta fuerza neta que está acá de 40 newton, ¿cierto? No me sirve así como está. Tengo que descomponer las partes de esta fuerza. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con la componente de I? F de I, bueno, va a ser, ¿cierto?, lo mismo, fuerza por seno del ángulo en este caso. Y si yo escribo, ¿verdad?, 40 por seno de 30 grados, eso me resulta, ¿cierto?, que F de I va a ser igual a 20 newton. ¿Ya? Voy a hacer solamente el ejercicio B para que ustedes después puedan hacer el C. ¿Ya? A ver, me voy a mover un poquito para abajo. Ahí, el B, ¿cierto?, dice fuerza igual 150 newton y el ángulo es 45 grados. Cuando el ángulo es 45 grados, voy a dibujarla acá, voy a hacer una línea acá para que no se confunda. Cuando el ángulo es 45 grados, entonces yo tengo esto. Este es el eje X, este es el eje Y, y aquí mi ángulo es 45, aquí está mi fuerza de 150 newton, ¿ya? Y aquí tengo mi ángulo 45 grados. Un ángulo 45 grados, ¿cierto? Es el ángulo que se forma en la diagonal de un cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a resultar que tanto la fuerza en el eje X como en el eje Y van a ser exactamente igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque para sacar la fuerza, ¿cierto?, de X voy a decir 150 por el coseno de 45 grados, y para el eje X, perdón, el eje Y, voy a tener 150 por el seno de 45 grados. Si ustedes calculan el coseno o el seno de 45 grados, el resultado es el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que le explicaba es la diagonal de un cuadrado, y los cuadrados tienen sus lados, ¿cierto?, de igual magnitud. Entonces, 150 por el coseno de 45 grados, eso me da 106,06, tanto como f de x igual a f de y igual a 106,06 newton. ¿Ya? Para ambos casos debe resultar lo mismo. ¿Sí? La pregunta es, para el ejercicio C, si el ángulo es 120 grados,
¿ya? Y yo tengo acá que en el eje, en el plano cartesiano, el primer cuadrante, que es este, donde estoy trabajando ahora, y en el primer ejercicio, ¿verdad? Tengo hasta 90 grados, entonces, ¿el 120 grados en qué cuadrante está? ¿Ya? Debería resultar que ese ángulo está en el segundo cuadrante, es decir, si yo hago esto, aquí tengo mi primer cuadrante, número 1, ya que tengo el número 2, este cuadrante, el primero, ¿cierto? Va de 0 a 90 grados, tengo X, Y. El segundo cuadrante va de 90 a 180 grados, por ende 120 tiene que estar más o menos por aquí, ¿no? Es todo ese ángulo el que me está resultando, ¿verdad? De 120 grados. Por lo tanto, ¿verdad? Hay una componente que les va a dar negativa. ¿Por qué? Porque apunta en ese sentido, hacia el sentido negativo, ¿verdad? Que va a ser la componente X. La componente Y va a seguir siendo positiva porque está hacia arriba simplemente. ¿Ya? Eso se lo dejo para que ustedes lo calculen. Vamos al segundo ejercicio. Pero antes me voy a mover un poquito acá para poder tener espacio. Ya. Segundo ejercicio dice, la masa de un cuerpo es M igual 60 kilogramos. ¿Ya? Determina el peso del cuerpo en la Tierra, ¿cierto? Si G de la Tierra, o sea, la aceleración de gravedad de la Tierra es 10 metros por segundo cuadrado. Y, ¿cierto? Si está en la Luna este cuerpo, y su aceleración de gravedad en la Luna es 1,6 metros por segundo cuadrado. Recuerden que la aceleración de gravedad va a depender del tamaño del cuerpo, ¿ya? Es decir, si tengo la Tierra, ¿verdad? Y tengo la Luna, que es más pequeñita, entonces quiere decir que este cuerpo es más pequeño, por ende tiene menos masa, suponiendo que más o menos tiene una densidad similar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? El campo de gravedad que ejerce la Tierra es bastante mayor que el campo de gravedad que ejerce la Luna. Por ende, ¿cierto? La fuerza en la Luna, ¿cierto? O la fuerza peso o la aceleración de gravedad va a ser menor que la que se ejerce, ¿cierto? En la Tierra. Por ende, ¿cierto? ¿Y qué me están diciendo? La aceleración de gravedad es 1,6. Más o menos resulta que es como un sexto, ¿ah? Un sexto de la gravedad de la Tierra. Ya, porque en realidad en estricto rigor, ¿cierto? En la Tierra no es 10, es 9,8, pero se redondea a 10 para facilitar los cálculos. Entonces, si tengo la masa, ¿ya? Y tengo la aceleración de gravedad, me están pidiendo el peso. Recuerden que la fuerza peso es la fuerza, ¿cierto?, que se produce por acción del campo de gravedad terrestre y se representa como masa por aceleración de gravedad. Por lo tanto, si yo despejo, ¿ya? Por ejemplo, la aceleración de gravedad, tengo el peso, podría tener la masa. En este caso me están pidiendo el peso solamente. Entonces, el peso, ¿cierto?, en la Tierra de este cuerpo va a ser como la masa, que son 60 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado, y eso me da 600 newton. En cambio, el peso en la Luna va a ser menor, ¿cierto? Digamos porque tengo la masa es la misma. Recuerden que la masa se conserva en cualquier parte de nuestro universo. Sin embargo, lo que cambia es el peso porque va a depender de la aceleración de gravedad que tenga ese lugar, ¿ya? No es lo mismo, ¿verdad? Una persona que tenga una masa de 70 kilogramos, ya el peso que tiene en la Tierra no es lo mismo que el peso que tenga en Júpiter, o en la Luna, o en Marte. Tienen aceleraciones de gravedad distintas, salvo que ese planeta o su lugar tenga la misma aceleración de gravedad. Ya en este caso la aceleración de gravedad en la Luna es 1,6, por lo tanto al multiplicar 60 por 1,6, eso me da 96 newton. Fíjense que es bastante menor, ¿ya? ¿Cuántas veces más grande es la aceleración de, perdón, el peso de la Tierra que en la Luna? Bueno, tendríamos que dividir, ¿cierto? Hacer la razón. Peso en la Tierra, peso en la Luna. No me están pidiendo eso en el ejercicio para que ustedes entiendan. 600 veces, ¿cierto? 600 newton partido por 96. Y si yo hago el cálculo 600 dividido 96, eso me da aproximadamente 6,25 veces. Veces, aquí no tengo, ¿cierto? Ni newton de aceleración de gravedad, son veces, porque estoy comparando las mismas cantidades. Ya, ahí tenemos el ejercicio número 2. El número 3, me voy a saltar para la otra página. El 3 dice lo siguiente. Ahí tengo el paso. La magnitud del peso de un cuerpo en la luz. Ah, me faltó el 3, perdón. El 3 tiene que ver con el ejercicio anterior. Ya, hagámoslo. Dice la magnitud del peso de un cuerpo en la Luna es 320 newton. Me está dando el peso ahora.
Ojo, tengo el peso, no tengo la masa, tengo el peso. ¿Cuál es la magnitud del peso en la Tierra, PT? ¿Ya? Bueno, sabemos que el peso en la Luna, ¿cierto? Es 320 newton. Y sabemos que la aceleración de gravedad de la Luna es de 1,6 metros por segundo cuadrado. Me están preguntando el peso en la Tierra. ¿Y qué relación tiene esto? Bueno, sí tiene relación porque recuerden que yo con esta información puedo tener la masa del cuerpo. Si tengo la masa del cuerpo, puedo multiplicarlo por la aceleración de gravedad de la Tierra y obtener el peso que tiene ese cuerpo en la Tierra. Entonces, ¿cierto? Voy a decir 320 igual a masa por 1,6 y de aquí obtengo la masa del cuerpo. La masa es 320 dividido por 1,6 y eso es 200 kilogramos. ¿Ya? Recuerden que la masa está en kilogramos, siempre y cuando la aceleración de gravedad esté en metros por segundo cuadrado y la fuerza peso en este caso esté en newton, ya que es como está acá. Entonces mi masa, la masa del cuerpo que es constante, va a ser 200 kilogramos. Luego la respuesta, ¿cierto? La pregunta que me están haciendo es, el peso de ese cuerpo en la Tierra es los 200 kilogramos por la aceleración de gravedad que es 10 y eso me da 2000 newton. Si ustedes calculan, ¿cierto? Esa magnitud 320 dividido en 2000 debería ser similar a la que calculamos delante, ¿cierto? Que es 6,25 veces. Ya. Ahora sí, el número 4 dice, un cuerpo se mueve en una trayectoria recta. ¿Ya? El gráfico de este ejercicio nos informa cómo varía la velocidad del cuerpo en función del tiempo, cuando aplicamos sobre él una fuerza constante de módulo 775 newton. ¿Qué significa módulo? Que no estoy considerando el sentido, solamente estoy considerando la magnitud de esa fuerza. Ya, aquí tengo el gráfico, este es un gráfico, ¿cierto?, de cinemática, un gráfico velocidad-tiempo, nos damos cuenta que hay un cambio de velocidad a través del tiempo, ¿ya? Y, ¿cierto?, eso implica que aparece una aceleración. Por ejemplo, si yo trabajo entre el instante 0 y el instante número 2 segundos, tiempo en segundos, ¿cierto? Voy a tener distintas velocidades, ¿cierto? 8 y 16. Por lo tanto, con eso yo podría obtener una aceleración. Recuerden que la segunda ley de Newton, ¿cierto? Dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, aparece la aceleración en la segunda ley de Newton. Pero yo la puedo obtener, ¿cierto?, con una ecuación de cinemática. Si recordamos, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo empleado. ¿Ya? Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? Bueno, más vamos a emplear esta ecuación que acabo de escribir acá, que es de cinemática. A va a ser la aceleración igual a velocidad inicial, ¿cierto? Es 8, velocidad final 16, entonces tengo 16 menos 8 partido por el tiempo que se demora, que es 2 segundos. Y eso me da una aceleración de 4. Y la aceleración, recuerden que se mide en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo la aceleración. Y luego, ¿cierto? No tengo lista la pregunta A. La pregunta B me dice, ¿cuál es la masa del cuerpo? Ah, bueno. La masa del cuerpo, ¿cierto? La obtengo con esta ecuación que está acá, con esa ecuación, ¿cierto? Porque me están dando la fuerza neta y tengo la aceleración. Por lo tanto, ¿verdad? B va a ser igual a masa, yo sé que esto sale de la ecuación, ¿verdad?, de la segunda ley de Newton, entonces fuerza partido por aceleración. ¿Ya? Entonces si digo que es 75 newton la fuerza y la aceleración es 4 metros por segundo cuadrado, esto me tiene que dar inevitablemente en kilogramos. 75 dividido entre 4 me da 18,75 y como es la masa serían kilogramos. ¿Ya? Ahí tengo la parte B. Dice C, ¿cuál es la velocidad, cuál es la magnitud de la velocidad inicial del cuerpo? Bueno, la magnitud, ¿cierto?, está acá. Es 8 metros por segundo simplemente porque es velocidad. ¿Ya? Listo, ahí tenemos, ¿cierto?, la pregunta número 4. Veamos qué pasa con la pregunta número 5. 5 dice, sobre una partícula de masa m, 200 kilogramos, que está aquí, ¿ya?
ubicada en el origen de un sistema de referencia, actúan simultáneamente las fuerzas F1 de 12 y en la dirección positiva del eje X. Ya, aquí se equivocaron porque F1, ¿cierto? Debería ser esta, y por ende F2 debería ser esta, ¿ya? Del eje X, y F2, 16 newton en la dirección del eje Y. ¿Sí? Ya solamente es un tema del subíndice de las fuerzas. Entonces acá tengo 12 newton, y acá tengo 16 newton. Ya, por lo tanto, tengo las componentes de esa fuerza. ¿Sí? La pregunta A dice, ¿cuál es el módulo de la aceleración de la partícula de dirección del eje X? Bueno, si me están preguntando el módulo de aceleración solamente en el eje X, entonces yo voy a considerar solamente la fuerza en el eje X, ¿cierto? Entonces voy a tener que A va a ser igual a aceleración es igual a fuerza en el eje X partido por la masa. ¿Ya? Y la fuerza en el eje X son 12 newton, y la masa, no recuerdo cuál era, la masa son 200 gramos. Aquí tenemos que hacer un cambio de unidad, porque 200 gramos, ¿cierto?, equivale a 0,2 kilogramos. Debo trabajarla en kilogramos, no puedo trabajarla en gramos, ¿ya? Porque en la unidad newton aparece el kilogramo. Ya. Y si divido 12 en 0,2, 12 dividido en 0,2, eso me da una aceleración de 60 metros por segundo al cuadrado. Ya. La parte B dice, ¿cuál es el módulo de la aceleración A sub I de la partícula en la dirección del eje Y? Bueno, hago lo mismo, ¿verdad? Pero ahora con el eje Y. Y el eje Y tiene una fuerza de 16 newton. Entonces mi aceleración va a ser, ya no voy a escribir eso, ¿verdad? Porque aquí voy a cambiar solamente por fuerza sub I. Y eso son 16 partido por la misma masa, que es 0,2. Por lo tanto, 16 dividido por 0,2 me da 80 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Y la pregunta C dice, ¿cuál es el módulo de la aceleración resultante de la partícula? Bueno, para eso debo, ¿cierto?, entender entonces o calcular la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, ¿cierto? Voy a dibujar de nuevo acá las fuerzas. Voy a tener 12 newton, y acá voy a tener, ¿cierto?, 16 newton. Me están pidiendo que mi fuerza resultante, ¿cierto?, es esta. Como tengo las componentes, entonces voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Voy a ponerle fuerza neta a esto. La fuerza neta, ¿cierto?, va a ser la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Ya, porque estamos utilizando Pitágoras para sacar esta hipotenusa, que sería la fuerza resultante o fuerza neta. Entonces tengo la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, y eso me da 20. Sí, porque esto que está aquí dentro de la raíz me da 400. ¿Ya? Y 400, ¿verdad? La raíz cuadrada de 400 es 20 newton. O sea que esta fuerza mide 20 newton. Por lo tanto, la aceleración, ¿verdad?, con la fuerza neta va a ser aceleración neta igual a esta fuerza neta, ahora que son 20 newton partido por la misma masa, ¿verdad?, que son 0,2. Y eso me da, aceleración va a ser igual a 100 newton. ¿Cierto? Porque 20 dividido en 0,2 me da 100 newton. ¿Ya? Ahí tengo otro ejercicio que es el número 5. El número 6 ya dice, en la figura se muestra un bloque apoyado sobre una superficie horizontal. Mediante una cuerda se aplica sobre él una fuerza F paralela a la superficie, o sea, no tengo ningún ángulo, solamente es paralela. Por lo tanto, toda la fuerza que aplique va a ser, digamos, va a estar afectando al bloque. Cuando el módulo de la fuerza F es de 5 newton, el cuerpo no se mueve. Entonces, ¿cuál es el módulo de la fuerza de roce? Bueno, si el cuerpo no se mueve, eso significa que la fuerza de roce tendría que ser mayor a la fuerza de 5 newton. Por lo tanto, ¿cierto?, la respuesta a esto sería que la fuerza de roce, ¿cierto?, debe ser mayor a 5 newton. Así de sencillo, si no se mueve, ¿ya? Incluso si es 5 newton, tampoco se movería. Ya, B dice, si el bloque tiene una masa de 200 kilogramos y el coeficiente de roce estático es de 0,2,
¿Cuál debe ser el valor de la fuerza F para que comience a moverse? Bueno, obviamente tiene que ser mayor que la fuerza de roce, pero debemos calcular la fuerza de roce, y la fuerza de roce recuerden que es un mu, en este caso estático, por M por G. G sabemos que una constante es 10 y la masa me la estará entregando que son 20 kilogramos y el coeficiente de roce estático, mu sub E, es 0,4. Por lo tanto, aquí tengo fuerza de roce estático. Estático va a ser 0,4 por 20 kilogramos por 10. Y eso me da 0,4 por 20 por 10 es igual a 80. La fuerza de roce estático es 80 newton. Por lo tanto, para que comience a moverse el cuerpo, ¿cierto? La fuerza de roce, perdón, la fuerza aplicada, ¿cierto? F debe ser mayor a 80 newton. ¿Sí? Ok. Ya. Recuerden que la fuerza de roce siempre es una fuerza que está en sentido opuesto, ahí está, a la aplicación de la fuerza que se hace o la fuerza neta. Pueden ser varias fuerzas que están actuando. ¿Ya? 7. Ejercicio 7 dice, en el sistema de dos bloques en contacto que se muestra en la figura, la fuerza aplicada es paralela a la superficie horizontal sin roce. Y aquí tengo un dato, ¿cierto? Importante, esto no tiene roce. Por lo tanto, no voy a tener que considerar, ¿cierto? La fuerza de roce que está apareciendo siempre hacia atrás en este caso. ¿Ya? En este caso va a ser a la izquierda. Ya, ¿qué es lo que sucede cuando tengo dos bloques? Aquí tengo una fuerza que estoy aplicando, fuerza neta, pero entre ellos aparece otra fuerza. Y aquí tenemos que recordar el principio de acción y reacción. Si yo tengo que la fuerza de A, B, entonces esto va a ser menos fuerza BA. Perdón, menos fuerza BA. ¿Sí? Es decir, el bloque A está aplicándole una fuerza al bloque B, pero el bloque B responde con una fuerza igual y contraria en sentido contrario al bloque A. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el módulo de la aceleración del sistema? Bueno, como estos bloques están en contacto, pero se están moviendo juntos, el módulo de la aceleración, ¿cierto? Va a ser la aceleración, ¿cierto? Es fuerza neta partido por la masa total. Pero la masa total es la suma de las dos masas. Tengo 7 y 3, ¿cierto? Sería 7 kilogramos más 3 kilogramos y eso me da un total de 10 kilogramos. Y la fuerza neta que voy a ocupar va a ser esta, 40 newton. Por lo tanto, la aceleración del sistema y de cada uno de los bloques se mueven en conjunto, recuerden, va a ser 40 partido por 10. Es decir, mi aceleración, ¿cierto? Para todos los elementos del sistema va a ser 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. Esa es la parte A resuelta. La parte B dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B? Bueno, el cuerpo A sobre el cuerpo B, ¿cierto? Resulta que esos 40 newtons que están aplicándose ahí se reparten. Este bloque A va a empujar al bloque B con una parte de esa fuerza. Pero ¿cómo calculamos eso? Bueno, como acá, B, ¿cierto? La fuerza AB va a estar dada por la masa del bloque que empuja, que en este caso es A, por la aceleración del sistema. Entonces la fuerza AB va a ser la masa que es de 7 kilogramos por 4 metros por segundo cuadrado. Ya puse las unidades para que entiendan que son las aceleraciones de la masa respectivamente. ¿Ya? Y cierto, tengo 7 por 4, 28. Como es una fuerza, esto me da en newton. ¿Sí? Entonces, el bloque A está empujando al bloque B con una fuerza de 28 newton, pero todo el sistema recibe una fuerza de 40 newton. ¿Ya? Y la pregunta C dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A? Bueno, como es acción y reacción, como les expliqué al principio, esto, tercer principio de Newton, significa que el bloque B también ejerce, ¿cierto?, una fuerza de 28 newton sobre el bloque A. Entonces la respuesta es 28 newton. Ahora, ¿por qué no es negativa? Porque me están pidiendo el módulo. Y el módulo, ¿cierto?, es sin considerar la dirección o el sentido, perdón, sin considerar el sentido. En este caso el sentido debería ser negativo.
menos 28, pero me están pidiendo solamente el módulo, ¿ya? Y llegamos al ejercicio número 8, que es el último de esta parte, ¿verdad? Y dice, en el sistema que se muestra en la figura, la fuerza aplicada es paralela a la superficie horizontal sin roce igual. Ya, yo escribo aquí abajito sin roce. ¿Ya? Y la masa del cuerpo A son 5 kilogramos y la masa del cuerpo B son 15 kilogramos. Entonces, bueno, si yo quisiera sumar las masas del sistema sería 20 kilogramos, ¿no? Ya, por lo tanto, ¿cierto? Me dicen, ¿cuál es el módulo de la aceleración del sistema? Aquí hay un cable. Cuando tengo cables aparece una fuerza que se llama tensión. Puede ser un cable, un hilo, una cadena, ya lo que sea, ¿verdad? Que sea flexible. Entonces, esa tensión, ¿cierto? Por ahora no la voy a considerar. Voy a considerar como que el sistema está en conjunto, el bloque A y el bloque B están actuando conjuntamente, ¿ya? Por ahora lo voy a obviar. ¿Por qué? Porque si me pide la aceleración del sistema, debo considerar, ¿cierto? Nuevamente, la aceleración del sistema va a ser la fuerza total neta, que son los 40 newton nuevamente, dividido por la suma de las masas, ¿verdad? O masa total. En ese caso tengo 40 dividido por 20, que es la masa, ¿verdad? M total es MA más MB, o sea, 5 más 15. Y eso me da, ¿verdad? 2 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración para cada uno de los bloques. ¿Sí? Tanto el bloque A como el bloque B aceleran con el mismo valor. Y obviamente será derecha, como está indicando la fuerza ahí. La parte B que me dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A? El cuerpo B sobre el cuerpo A, ¿cierto? Ejerce una fuerza, ¿verdad? A través de la tensión. Por lo tanto, la tensión, digamos, AB va a ser la masa del cuerpo que está tirando, traccionando, ¿verdad? Que es B, por la aceleración del sistema. Es como que yo aislara este cuerpo, ¿cierto? Y solamente me aparece aquí una flechita hacia la derecha, ¿verdad? Porque lo está tirando hacia acá el cuerpo A. B jala o tira al cuerpo A hacia la derecha. Entonces ahí me aparece la tensión que estoy rayando en este momento. Por lo tanto, ¿cierto? Esta es la flecha del vector, perdón, yo lo dibujé mal ahí. ¿Cierto? La tensión AB va a estar dada por la masa del cuerpo B, que es 15, por la aceleración, que es 2. Por lo tanto, ¿cierto? La tensión AB es de 30 newton. Esta es la tensión de la cuerda que está apareciendo ahí. ¿Sí? La pregunta se dice entonces, ¿cuál es el módulo de la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B? Misma cosa, mismo caso anterior, ya porque el cuerpo A está resistiendo una tensión sobre él, ¿cierto? Pero también está tirando el cuerpo al cuerpo B, ¿cierto? Con una tensión de 30 newton. Entonces acá, si me preguntan el módulo, también debería ser 30 newton. ¿Ya? Bien, terminamos con esta parte, ¿cierto? Los dejo hasta acá. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. Adiós.